En la historia de WrestleMania hay varios combates que se quedaron sin ser main event y que merecían ser main event en la vitrina de los inmortales, pero si WWE hubiera implementado lo de 2 noches desde la primera edición, estos serían los main events de la noche 1 de WrestleMania. En la primera edición está claro el main event, André el Gigante contra Big John Studd. En la edición número 2, Mr. T vs Roddy Piper. Siento que este combate hubiera sido la continuación del combate de la primera edición, en el combate que tuvieron de Tag Team Mr. T, Hulk Hogan vs Roddy Piper y Paul Underfont. En WrestleMania 3, Ricky el Dragón Steamboat vs Randy Savage. Siento que hubiera sido el combate que más se adecuaba para hacer el main event. En WrestleMania 4, Hulk Hogan vs André el Gigante, la revancha de André el Gigante de la edición pasada de WrestleMania 3. En WrestleMania 5, un combate por el campeonato intercontinental entre Rick Duke vs The Ultimate Warrior. En WrestleMania 6, una edición que no tiene tantos combates para elegir para hacer main event. Siento que el que más se adecua por la historia que tenían en ese momento hubiera sido Ted DiBiase vs Jack Roberts por el campeonato del $1,000,000. En WrestleMania 7, The Big Box Man vs Mr. Perfect. En WrestleMania 8, Randy Savage vs Ric Flair por el campeonato de la WWF. Siento que hubiera sido el combate que más también se adecuaba para ser main event de WrestleMania 8. Esto porque el combate que fue el main event entre Hulk Hogan vs Psycho Sid no tenía un campeonato de por medio y siento que por ser el campeón máximo merecía ser el main event de esta edición de WrestleMania. En WrestleMania 9, Tatanka vs Shawn Michaels por el campeonato intercontinental, dándole paso a esta joven estrella de Shawn Michaels en enfrentarse en el main event ante un gran luchador en ese momento como lo es Tatanka. En WrestleMania 10, por la forma en como WWE acostumbra mantener en suspenso las historias, siento que Yokozuna vs Lex Luger por el campeonato de la federación hubiera sido el main event. Esto para dar esta incógnita de saber quién se iba a enfrentar a Bret Hart en la noche 2 de WrestleMania 10. Obviamente sabemos el combatazo que nos dieron Shawn Michaels y Razor Ramón por el campeonato intercontinental en el ladder match, pero conociendo a WWE y pensando como WWE, siento que hubiera sido el combate entre Yokozuna y Lex Luger el main event. En WrestleMania 11, Diesel vs Shawn Michaels, esto obviamente porque el combate que tuvimos entre las estrellas de la NFL contra los luchadores de Big John Studd vs Lawrence Taylor no era un combate que merecía ser el main event honestamente, y siento que Diesel vs Shawn Michaels, quitando ese combate, hubiera sido el main event de WrestleMania 12 si no hubiéramos tenido este combate entre las estrellas de la NFL contra los luchadores de WWE. En WrestleMania 12, The Undertaker vs Diesel por el campeonato de la federación. Siento que también hubiera sido el main event de esta edición de WrestleMania. En WrestleMania 13, Bret Hart vs Stone Cold Steve Austin en un submission match. Siento que también hubiera sido un combate interesante para estar en el main event. En WrestleMania 14 no tenemos tantos combates que podrían ser candidatos para ser main event. Yo me quedo con The Undertaker vs Kane por la forma en cómo debutó Kane en ese momento. En WrestleMania 15, Mankind vs Big Show, nuevamente pensando como WWE para darle este suspenso de saber quién iba a ser el árbitro del combate entre The Rock y Stone Cold Steve Austin, solamente por la estipulación. En WrestleMania 16 hubiéramos tenido el ladder match de Tag Team entre Edge, The Double Boys, The Hardy Boys y Christian. Siento que hubiera sido un main event interesante y lo cual hubiera elevado mucho la expectativa del main event de la noche 2 por el combatazo que nos dieron. En WrestleMania 17 hubiéramos visto nuevamente este combate como main event en un TLC match entre Edge, Christian, The Double Boys y The Hardy Boys. En WrestleMania 18, The Rock vs Hulk Hogan por el combate de ícono contra ícono, siento que hubiera sido el indicado para cerrar la noche 1 de WrestleMania 18. En WrestleMania 19, Stone Cold Steve Austin vs The Rock. Siento que también hubiera sido un combate perfecto para cerrar esta trilogía entre Stone Cold Steve Austin y The Rock como main event de la noche 1 de WrestleMania 18. De WrestleMania 19. En WrestleMania 20 hubiéramos visto el combate entre Eddie Guerrero vs Kurt Angle por el campeonato de la WWE. Siento que también ya desde WrestleMania 20, WrestleMania 19 hubiéramos visto combates tanto que estuvieran involucrados el World Heavyweight Champion como el campeonato de la WWE en el main event, esto al ser los campeonatos máximos. Esto mismo pasaría en WrestleMania 21 en el combate entre John Cena vs JBL. Siento que las dos noches hubieran cerrado con este paso generacional en el cual en la primera noche John Cena se hubiera coronado como campeón de la WWE. En WrestleMania 22, para cerrar esta historia de Eddie Guerrero y Rey Mysterio hubiera estelarizado WrestleMania 22 ganando el campeonato World Heavyweight Champion, venciendo a Kurt Angle y a Randy Orton.
En WrestleMania 23, un combate que superó el main event originalmente, The Undertaker vs Batista por el campeonato World Heavyweight Champion, un combatazo de inicio a fin que hubiera sido perfecto para cerrar la noche 1 de WrestleMania 23. En WrestleMania 24 hubiéramos visto el fin de la carrera de Ric Flair cerrando la edición de WrestleMania 24 en la primera noche, Ric Flair vs Shawn Michaels. En WrestleMania 25, Shawn Michaels vs The Undertaker, esto tomando en cuenta las leyes que se tenían en ese momento sobre el vestuario. Todos pidieron que este combate no fuera el cuarto combate, sino que estuviera más alto en la cartelera y por lo tanto, si hubiera habido 2 noches, hubiera cerrado el main event de la noche 1. En WrestleMania 26, yo por la historia que tenía de fondo hubiera puesto a Edge y a Chris Jericho, obviamente porque había una historia de por medio, una historia construyéndose de más de un año. Sin embargo, pensando como Vince McMahon, hubiera puesto el combate de Batista vs John Cena en el main event de la noche 1. En WrestleMania 27, The Undertaker vs Triple H, porque honestamente esta edición de WrestleMania 27 no tiene combates tan atractivos y solamente destaco el de Batista entre Triple H y The Undertaker. Cerrando la noche 1 de WrestleMania 28, nuevamente The Undertaker vs Triple H en el fin de una era en un Hell in a Cell match. Siento que hubiera sido el combate perfecto para cerrar la noche 1 de WrestleMania 28, más conociendo la estipulación del fin de una era. En WrestleMania 29, The Undertaker vs CM Punk, teniendo una historia bastante interesante estos dos luchadores con Paul Heyman y con esta urna del Paul Bear. Siento que hubiera sido también un combate perfecto para cerrar la noche 1 de WrestleMania 29. En WrestleMania 30, Triple H vs Daniel Bryan, nuevamente pensando como WWE para conocer al ganador que se enfrentaría a Randy Orton y a Batista por el campeonato de la WWE en la noche 2. En WrestleMania 31, Triple H vs Sting, siento que también hubiera sido un combate perfecto para cerrar la noche 1 de WrestleMania 31. En la noche 2, The Undertaker vs Shane McMahon en un Hell in a Cell match para saber si The Undertaker podía haber competido nuevamente en WWE en una lucha o si Shane McMahon se quedaba también con el poder de Monday Night Raw. En la noche 1 de WrestleMania 33, Brock Lesnar vs Goldberg por la historia que tenían en estos dos luchadores y también porque era por el campeonato universal, la primera ocasión en la cual el campeonato universal estaba en juego. En WrestleMania 34 hay dos combates que yo hubiera puesto. The Undertaker vs John Cena para darle esta incógnita al público de saber si The Undertaker llegaba y al final de la noche 1 sí llegaba, o AJ Styles vs Shinsuke Nakamura, un combate que prometía mucho pero que no cumplió las expectativas como lo realizaron en New Japan Pro Wrestling. En la noche 1 de WrestleMania 35, el último WrestleMania sin ser de 2 noches, hubiera puesto Daniel Bryan vs Kofi Kingston para cerrar esa historia de Kofi Kingston conquistando su primer campeonato mundial en WWE. De esta forma, los luchadores que tuvieran más main events en este formato serían The Undertaker con 9 main events, Shawn Michaels, Triple H y John Cena serían los siguientes luchadores, Triple H con 5, Shawn Michaels con 4 y John Cena con 3. De esta forma, The Undertaker sería el luchador con más main events en la historia de WrestleMania. Siento que este formato sí hubiera ayudado en algunas ocasiones, pero en otras, si vemos la cartelera completa, hubieron muchos combates de relleno. Tal es el caso de WrestleMania 27, por lo tanto siento que en algunas ocasiones sí estuvo bien que fuera de una sola noche la edición de WrestleMania. Amigos, espero les haya gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse para el mejor contenido de WWE. Y nos vemos en la próxima, amigos.